¿Sabes por qué Estados Unidos, en vez de combatir el narcotráfico, lo apoya y lo promueve en el mundo? El despliegue naval de Estados Unidos se desplaza a esta hora hacia Venezuela. Porque el día que Estados Unidos se enfrente seriamente al narcotráfico y el consumo de drogas, empezará en sus entrañas un proceso revolucionario que nadie lo detendrá. Desde el puerto de Norfolk, en Virginia, zarpó el grupo anfibio USS Iwo Jima. El grupo está conformado por este buque, que es considerado como una base naval flotante, apoyado por el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Ese proceso revolucionario estará encabezado por esa misma juventud rebelde que hoy se ve drogada en las calles con la mirada cómplice de sus gobernantes. El otro avance operativo de los 3 destructores se produjo desde el puerto de Mayford, en Florida, del USS Gravel y el USS Jason Dunham, y el USS Samson salió desde Panamá. Nunca en la historia de la humanidad había existido un imperio con un ejército tan cobarde como el de Estados Unidos. Es lo más cobarde que existe en el planeta. Tuvimos la brillante idea de ir a Pakistán y crear un grupo de mujahidines, equipándolos con misiles Stinger y todo lo demás, para entrar en Afganistán después de los soviéticos, y tuvimos éxito. Hay un común denominador entre los países que invade Estados Unidos. Estados Unidos ha generado una paradoja en su política exterior. Al tiempo que se presenta como un defensor de la democracia y los derechos humanos, ha financiado y armado numerosos grupos insurgentes, a menudo justificando sus acciones como parte de una lucha por la libertad. La terrible amenaza comunista, el peligro del terrorismo y más recientemente la amenaza del narcotráfico. Pero el más reciente anuncio de despliegue de Estados Unidos amplía las capacidades en las costas de Venezuela. Pero en todos los países que invade hay un común denominador. El despliegue masivo ha sido presentado por el gobierno Trump como una operación contra el narcotráfico. Miles de muertos, destrucción, desmembramiento del Estado que invaden, violación de los derechos humanos, debilidad institucional, destrucción de infraestructuras, mayor crisis en la economía. Desde antes de la invasión empieza el negocio de la venta de armas y luego de la invasión empieza el negocio de la reconstrucción del país invadido. Estamos recibiendo una increíble cooperación internacional de países en la última semana: Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y hoy Argentina. Claro, tampoco puede faltar la imposición de un gobierno servil a sus intereses. El uso del término terrorismo se ha convertido en una herramienta política para justificar intervenciones militares y consolidar el poder. Estados Unidos ha querido convertirse en un tribunal que certifica las buenas conductas de otros gobiernos del mundo. Aquellos que se oponen a los intereses de las grandes potencias son fácilmente etiquetados como terroristas. Son ellos los que determinan si un gobierno es comunista o no, si es terrorista o no, si es de izquierda o no, si es narcotraficante o no, si viola los derechos humanos o no, si fabrica armas de destrucción masiva o no. ¿Crees que todo fue para propagar la libertad y la democracia en el mundo? Está bastante claro que estas acusaciones son solo para los gobiernos que no se arrodillan ante ellos, ni permiten el saqueo de las riquezas de su país. Esos para ellos serán cualquier cosa, pero no demócratas. Mientras que los grupos armados que sirven a sus objetivos son presentados como luchadores por la libertad. Los gobiernos que Estados Unidos certifica como ejemplos de democracia y libertad son aquellos que permiten que sus empresas exploten al país sin que se le apliquen las leyes, los que permiten que su embajador decida qué leyes se aprueban en el Congreso y cuáles decretos debe emitir el gobierno de ese país. Por eso, todo parece indicar que las acusaciones del gobierno de Bush fueron más bien una campaña ideológica para justificar una invasión ilegal. El poderío de Estados Unidos no radica solo en la economía, ni en la industria armamentista. La CIA iba a ayudarlos a justificar la guerra. De nuevo, no había evidencia para justificar nada de esto. Su poderío se sostiene con la complicidad de los medios masivos de comunicación que dominan el mundo. Creo que nadie puede creer que la finalidad de la invasión haya sido traer libertad y democracia al pueblo iraní. Inventando calumnias, falacias para imponer su propia narrativa. Todo les convenía. Y todo justificó una guerra ilegal que ha causado cientos de miles de muertes, millones de desplazamientos y la reconfiguración completa del mundo. Y aún con todo esto a su favor, solo se enfrentan con otro ejército si el de ellos multiplica su superioridad por miles. 20 de diciembre de 1989. 27.000 tropas estadounidenses llegan a la ciudad de Panamá. El mejor ejemplo fue la operación contra el general Manuel Antonio Noriega en Panamá, en diciembre de 1989. Es
Es la mayor invasión estadounidense desde la guerra de Vietnam. De la noche a la mañana hacen una operación relámpago que logra su objetivo en tiempo récord. Su misión, capturar a un hombre. Derrocan al gobierno de Manuel Antonio Noriega. Qué cómodo es pelear así. La política exterior de Estados Unidos, marcada por su intervención en conflictos internacionales, ha sido un arma de doble filo. En otros casos, si no van acompañados de una fuerza multinacional, evitan la confrontación directa. Mientras busca consolidar su hegemonía y desestabilizar gobiernos adversarios, ha sembrado las semillas de grupos extremistas que luego escapan de su control. Pero claro, en todos los casos usan previamente su gran poderío mediático para imponer una narrativa falsa con el fin de desacreditar a su oponente. Algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad en Siria tienen su propio y sombrío historial de terrorismo y abusos contra los derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes en los últimos días y ahora están haciendo lo correcto. Hay cientos de ejemplos en el mundo de gobiernos derrocados por Estados Unidos y otros contra los cuales no han podido hacerlo. Veamos los más notorios. El miedo. Propaganda. Control de élites. Propaganda. Creación de un enemigo. Culto a la personalidad. Uso de la violencia. Vámonos pa' Cuba. En Cuba los guerrilleros triunfan y toman el poder en enero de 1959. No pasó mucho tiempo para que Estados Unidos empezara una amplia campaña de descrédito, aislamiento, sabotaje, financiamiento a grupos opositores e invasiones, bloqueo y presión a gobiernos para lograr derrocar el proceso revolucionario de esta nación. Aunque han logrado acorralar a este país e impedir su avance, aún no han conseguido derrocar ese proceso transformador. Observen que, pese a que son vecinitos, en más de 60 años no ha habido una confrontación directa entre sus ejércitos, porque el pueblo y el gobierno cubano siguen unidos y firmes. Ahí, mientras permanezca este componente, no habrá invasión de Estados Unidos. Pero, ¿cómo Estados Unidos crea a grupos terroristas? Vámonos para Afganistán. Si Osama Bin Laden no hubiera existido, Estados Unidos lo hubiera fabricado. Estados Unidos protagonizó la invasión a Afganistán en el 2001 para salvar a la humanidad del grave peligro que representaba Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Documentos e informes señalan que Washington, a través de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, financió y armó a grupos muyahidines, donde surgieron figuras clave como Osama Bin Laden, quien posteriormente fundó Al-Qaeda, organización responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Luego de los supuestos atentados terroristas del 11 de septiembre. En ese año, la imagen de George W. Bush estaba por los suelos, tras aquellas escandalosas elecciones señaladas de fraudulentas de noviembre de 2000. El premio dejado por Estados Unidos a ese país fue cientos de miles de muertos, fuerte crisis económica, violaciones descaradas de los derechos humanos, millones de refugiados y una permanente guerra civil. Las acciones de Bin Laden en un solo día de atentados contra las Torres Gemelas permitió que la popularidad del mandatario estadounidense escalara hasta 40 puntos, del 51% al 91%. Claro, la confrontación se desarrolló apoyada por una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos. Washington, además con sus intervenciones en Siria e Irak, propició las condiciones clave para el ascenso del Estado Islámico, ISIS. Vámonos para Irak. Cuando no necesita de estos grupos rebeldes, simplemente los mete en una lista negra de terroristas. Estados Unidos protagonizó la invasión a Irak en el 2003 contra Saddam Hussein y el peligro de los talibanes. Estados Unidos financia a estas organizaciones irregulares cuando necesita de ellas para tumbar gobiernos. Este conflicto dejó más de 100.000 muertos, cientos de miles de heridos, el país destruido y cientos de miles de refugiados dispersados en todo el mundo. La guerra de Irak causó la muerte de entre 180 y 260.000 civiles. Se calcula que también murieron más de 30.000 militares, de los cuales solo 4.000 eran estadounidenses. Gracias a esa estocada, todavía los iraquíes siguen matándose unos contra otros. Se cometieron terribles crímenes de guerra y vejaciones a los derechos humanos. Pero Estados Unidos logró su objetivo, imponer un gobierno amigo con el que pueden hacer sus negocios. En 2003, George W. Bush, junto con su principal aliado, la Gran Bretaña de este señor, Tony Blair, declararon una guerra a Irak. Justificaron la guerra frente a la ONU con 3 razones principales. 1.
impedir que Saddam Hussein desarrollara armas de destrucción masiva. Su principal excusa para invadir fue la existencia de armas de destrucción masivas en Irak, pero todavía es la fecha que no las han encontrado. Después de 20 años, ni Irak ni la región se han pacificado. Otra confrontación directa con la ayuda de una fuerza multinacional. De otro modo, no hubiera sucedido. Vámonos para Libia. En 2011, durante la intervención de la OTAN, también financió milicias rebeldes, conllevando al derrocamiento de Muammar Gaddafi. Estados Unidos crea una narrativa de descrédito contra Muammar al-Gaddafi en Libia. El financiamiento, participación directa de la OTAN y apoyo logístico a los grupos disidentes libios para generar una supuesta guerra civil que termina con la muerte de Gaddafi en el 2011. Tras la caída de Gaddafi, muchas de estas milicias se radicalizaron y el país cayó en el caos, permitiendo la expansión de grupos como Al-Qaeda. Anótenle el mismo regalo anterior al pueblo libio por Estados Unidos. Muertes, destrucción, violación de derechos humanos, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. El costo de la guerra fue de aproximadamente $2 billones. Sí, 2 millones de dólares. Allí, en Libia, nunca hubo una confrontación directa del ejército de Estados Unidos. La guerra civil y el derrocamiento de ese gobierno se realizó a través de la OTAN y los grupos armados financiados por Estados Unidos al interior de Libia. Lo terrible de esta explicación es que es muy simple y puede ocurrir de nuevo. Vámonos para Siria. Como el reciente caso de Siria, donde promovió la renuncia contra la administración del presidente Bashar al-Assad. También en el 2011, Estados Unidos difunde su famosa narrativa a través de sus poderosos cañones mediáticos contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Desde los muyahidines en Afganistán hasta los rebeldes sirios, el financiamiento y apoyo táctico a actores irregulares ha demostrado que las alianzas basadas en intereses inmediatos generan consecuencias devastadoras, como la creación de organizaciones terroristas. Esto da inicio a una guerra civil, la cual provoca una catástrofe humanitaria, cientos de miles de muertos y millones de refugiados en todo el mundo. Todavía siguen los conflictos internos. Los personajes que identificaba como terroristas y ofrecía cuantiosas sumas por su captura, pasaron a ser líderes y rebeldes enaltecidos como héroes de la libertad desde los medios occidentales. Estados Unidos entrenó y financió grupos terroristas del Estado Islámico para derrocar al gobierno sirio y de esta manera salvar al mundo de este tenebroso dictador. Dios fue la guerra civil contra Daesh, que causó cientos de miles de muertos y que amenazó incluso las fronteras del país. Lograron el objetivo, pero busquen las noticias de cómo anda Siria después que cayó ese gobierno. Rumsfeld dijo, famosamente, debemos bombardear algo. Rápido. Ahora vámonos para Venezuela. Y el submarino que ya había sido reportado su inclusión en la operación, pero ahora se conoce su clase, un USS Newport News, con propulsión nuclear y de ataque rápido, equipado con radares que permiten detectar otros submarinos o buques y efectuar ataques. Desde el año 1998, en que Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, no han cesado las conspiraciones, amenazas, bloqueos, presiones a gobiernos vecinos, intentos de magnicidios y golpes de Estado, entre otras maniobras. Luego de la muerte de Chávez, el pleito es con Nicolás Maduro. Un despliegue masivo inédito en las costas venezolanas. Todas las presiones y amenazas se multiplican, así como el financiamiento a opositores serviles, el reconocimiento a gobiernos paralelos que no le funcionaron, el chantaje y su narrativa no le han servido de nada. Así describe el Pentágono la unidad de Marines a bordo del USS Iwo Jima, en estas fotos que comparten de unos ejercicios en alta mar, ya en camino al Mar Caribe. Dictadura, violación de derechos humanos, persecución de opositores políticos y ahora narcotraficantes. Se ve a los efectivos simulando la instalación de morteros. También a los aviones de combate Harrier aterrizando verticalmente sobre la plataforma del buque. Estados Unidos, ante su estrepitosa caída, se vuelve cada vez más agresivo y no tiene reparos en inventar historietas baratas. Uno de los responsables de la estrategia es Marco Rubio, quien hoy, en reunión de gabinete, hizo referencia a los carteles. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles.
Nótese que el conflicto no es con Maduro, como no lo era con Chávez. Si bien no mencionó directamente al Cartel de los Soles ni a Nicolás Maduro, sí destacó el respaldo de países que han calificado el Cartel de los Soles como organización terrorista. Va a ser con cualquier gobierno que defienda los intereses de Venezuela, que se niegue a entregar las riquezas de su país y que se niegue a arrodillarse ante el imperio de los Estados Unidos. Y una cosa es que vamos a detener las drogas, estamos teniendo incautaciones récord, pero otra cosa es formar una coalición internacional contra esta plaga. Pues ahora le ha dado con combatir el narcotráfico. Las 9 embarcaciones junto a las aeronaves de vigilancia conformarían más de 8.000 efectivos desplegados al sur del Mar Caribe. A Estados Unidos entran toneladas de drogas y nunca en la historia han apresado un solo capo, ni capturado a nadie que esté vinculado al narcotráfico en su país. Se conocen noticias que vinculan a organismos que ellos usan para combatir el narcotráfico vinculados a ese negocio. Pues Estados Unidos hoy viene con todos los hierros para el Caribe a enfrentar el narcotráfico. Puede lanzar hasta 122 misiles, entre esos de largo alcance y de alta precisión tipo Tomahawk. Especialmente el del Cartel de los Soles que lidera el gobierno de Venezuela. También un sistema que le permite rastrear e interceptar misiles interbalísticos. Y los medios se hacen eco de la narrativa. Un poderoso arpón antibuque RGM-84 y capacidad de transportar helicópteros. De acuerdo a todo lo que hemos narrado, el gobierno de los Estados Unidos solo busca acrecentar las presiones, crear un cerco y un ambiente favorable para que se subleven o sean sobornados altos mandos militares venezolanos, con lo que podría generarse una guerra civil en ese país. Y también está el submarino con propulsión nuclear USS Newport News, también equipado con misiles Tomahawk, torpedos tipo MK-48 que pueden ser utilizados contra buques de alto rendimiento. De esa manera, en medio de la confrontación interna, ellos entrarían a establecer el orden. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que un presidente que se siente débil utilice cualquier excusa para causar otra guerra? Claro, el orden que han establecido en los demás países que han destruido en todo el mundo.